Dios. Segunda de Timoteo 3, 16. Sí, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Sí. Dice la escritura en el nombre de Jesucristo. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te doy gracias, Padre, por tu palabra, y vengo rogando que en esta hora sea tu Espíritu Santo guiándome, Señor, en esta pequeña y breve enseñanza, pero que sea, Señor, como ese consumé, Dios mío, que sea un extracto que pueda hacerle vida y salud a los huesos y a la vida y a los cuerpos y al alma de cada uno de los que estamos aquí. Que en el nombre de Jesucristo sean rotas las cadenas por la predicación de tu palabra y tú abras nuestro entendimiento para poder atesorarla y ver los misterios que están escritos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Seguimos y seguiremos hablando de la palabra, porque no se puede hablar de otra cosa que no sea la palabra. Amén. Para empezar, ahora venía a la mente algo que hablaba con alguien hoy. Por supuesto, yo le decía, mira, en el buen espíritu, sin pecar y sin juzgar mal, yo creo que debemos ser sabios, ¿no? A la hora de juzgar las cosas. Y esta persona me contaba que conoce a un siervo de Dios que como que tiene temor a veces de salir en público, de hablar la palabra, o en la televisión, en algún lugar, porque a veces como que le da un poco de temor si los brujos agarran una foto suya o si pueden hacerle daño, porque sabemos que la brujería es real y es un siervo de Dios, pero también entiendo, hermano, que todos pasamos por procesos, ¿bien? Pasamos por procesos y juzgar mal o a la ligera a una persona minimizando su fe, creo que no es correcto. Pero sí vamos a extraer algo de enseñanza de esto. Y yo le decía a esta persona, mira, yo te voy a hacer una pregunta. El Señor nos llamó a libertad. Estábamos esclavos del mundo, de la brujería, de la hechicería, de los amarres y de todas las cosas esas. Ahora, si el Señor nos rescata de ese mundo y de esa vida de brujería, estábamos expensas, teníamos que despojarnos, teníamos que santiguarnos, teníamos que hacer una limpieza en la casa, teníamos que darle comida a aquellos espíritus. Ok, si el Señor nos llama a todo eso, ya no necesitamos un pulso para cuidarnos. No necesitamos un arito rojo para los malos ojos. Ya no necesitamos quizás un resguardo en el bolsillo por si me echan brujería. No necesitamos nada porque se supone que la Biblia dice que nuestro Padre es mayor que todo y mayor que nuestro Padre no hay nadie. Él es mayor que todo y nadie nos puede arrebatar de su mano. Creo que está en Juan 10, 27. Entonces, yo pienso como que a veces nos olvidamos de ciertas cosas. Y realmente estamos seguros en Cristo. Amén. Y usted tiene que estar seguro en Sí, amén. Cristo. Vaya donde vaya. Amén. Como quiera que sea, somos hijos de Dios. Amén. Y no de un Dios cualquiera, de un Dios que es todopoderoso. Gloria a Dios. Que lo ve todo y lo sabe todo. Amén. Y yo miraba esto, y por supuesto, no sé por los procesos que esté pasando esta persona, quizás los videos que haya estado mirando, yo sé que hay muchos videos por ahí. Yo de hecho a mí no me importan esos videos, ni me dedico tiempo a estudiar lo que es la hechicería ni nada. Con lo que viví para mí es suficiente. No estudio las falsas doctrinas, las tuve que estudiar por el seminario que pasamos en Cuba, tuve que estudiarlas. Y hoy en día, pues a veces estoy buscando acerca de la vida de los líderes de esas falsas doctrinas, porque tengo que instruirlas a ustedes. ¿Por qué razón? Porque es lo que se está levantando alrededor de nosotros. Por ejemplo, la unicidad, no sé si han oído hablar de la unicidad. Por ejemplo, el patripasionismo, por ejemplo, el gnosticismo, que tenemos que llegar a un nivel de conocimiento tal para poder ser salvos, porque la carne es pecaminosa y nunca nos podremos salvar. Por ejemplo, el arrianismo. ¿Sabe lo que es el arrianismo? Los testigos de Jehová. Arriano decía que Jesucristo es el ángel Miguel, que es un ser creado, que no es Dios, es quizás la esencia de Dios, pero es un Dios inferior a Dios, y entonces por cuanto fue creado no es Dios mismo. Sin ellos querer ya están cayendo en el politeísmo, porque el Señor dijo, he aquí yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Así que decir que Dios es Dios y decir que Jesucristo es otro Dios, ya eso es politeísmo. Para el conocimiento de ustedes quiero decirles que a los profetas y a los jueces se le llamaban dioses. ¿Por qué decimos se le llamaban dioses? Bueno, no sé si ustedes recuerdan esa porción de la Biblia donde dice, Jesucristo dijo, no está escrito en vuestra ley, Dios, vosotros dioses sois. ¿Lo han escuchado? Bueno, Jesucristo lo dijo, ¿por qué?
Porque la palabra original de lo que se traduce Dios, que significa Elohim, también se usa para decir jueces, magistrados, autoridades. Y es por eso que él dijo dioses, o sea, serán gente con autoridad. No porque realmente tengan la misma esencia de Dios, sino que eran gente con autoridad y con liderazgo. Eran gente como al Elohim le pueden decir a los ángeles, que no son ángeles porque se le llama ángelos, pero a ese tipo de jueces se le llamaban Elohim también a la hora de un juicio. Por eso Jesucristo dijo, no está escrito en vuestra ley, vosotros dioses sois. No, no es que sean dioses, sino que eran gente de autoridad y magistrado. ¿Por qué le digo esto? Porque no me interesa tanto conocer la falsedad como no conocer lo que es la verdad. Por supuesto, conociendo la verdad y teniendo que pasar a una escuela, pues ahí me van a enseñar también lo que es la parte de la mentira. Y yo quiero a ustedes fortalecerlos hoy un poquito en algunos pilares de la palabra de Dios. Si tienen frío, ponen el aire. Digo, si tienen calor. Y por ejemplo, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra del Dios vivo y verdadero. Aquí no hay más nada de eso. La seguridad de que tenemos las palabras puras de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Mire lo que les voy a decir. Hoy en día, en la crítica textual, que es una ciencia natural y filosófica, que se le ha querido aplicar a la Biblia, y lo que han hecho ha sido, a ver cómo decirle, no sé si usted ha visto, bueno, lo que hay hoy en día, esas películas que hay por ahí de hombres híbridos, Robocop en aquellos tiempos, que eran mitad hombre, mitad robot y esas cosas. Esas son la mayoría de las Biblias que hay hoy en día. Son híbridos. ¿Por qué? Porque quisieron aplicarle métodos filosóficos a una verdad que es totalmente milagrosa, que es sobrenatural y que no es natural, y es un método filosófico que se le aplica ¿qué? A los libros de historia, a cualquier libro, a cualquier literatura, pero se la quisieron aplicar también a la Biblia. Y cuando se la quisieron aplicar a la Biblia en 1800, entonces ahí surgió el nuevo texto crítico. De ahí parte la base donde se reúnen, cada vez que se reúne la Sociedad Bíblica Unida, se reúnen todos ellos, aplican esa crítica textual a los manuscritos más antiguos, entre comillas, y surgen las bíblicas. Entonces yo les quiero decir a ustedes algo. Hay dos puntos de vista. Uno está en la autenticidad de la Biblia, que no necesita ningún tipo de recreación, y sin embargo hay otra que es recrear otra vez los textos originales. Mira, querer recrear otra vez los textos originales, que es lo que están buscando hoy en día, es decir, a Dios se le fue por alto el cuidar su palabra. Así. El querer volver a recrear si esto es palabra de Dios o no, eso es querer decir, Dios estaba como el Dios aquel de Elías, era Baal, que estaba entretenido por ahí, se le olvidó vigilar a quién se le iba a dar la palabra, lo que iban a escribir los traductores, lo que iban a escribir los copistas, se le olvidó todo eso. Y para que la duda no entre al corazón, porque quiero decirle que los Nuevos Testamentos, incluso el Nuevo Testamento de Nestlé Aland ahora, que creo que está por la 24 edición, cuando usted lo lee, el interlineal trae vocales y consonantes al lado de ciertos pasajes, como diciendo, bueno, este es una A porque estamos seguros que este es inspirado. Bueno, esto es una C porque estaba en algunos manuscritos, pero realmente pues no se sabe de verdad si es original. Bueno, a este vamos a darle una calificación F. Ahí están las letras en ese tipo de Nuevo Testamento, muy usado por los eruditos. Como diciendo, bueno, a este no le hagas mucho caso. Como diciendo, primera de Juan 5:7, la famosa coma juanina. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Por ejemplo, ellos dicen que eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Y entonces ellos están tratando de reconstruir la Biblia. Pero para que usted no quepa duda y para que usted pueda entender si realmente la Biblia necesita eso, usted tiene que conocer a Dios primero. Tiene que conocer a Dios. Porque hay cosas que entonces a Dios se levante la mano. Si hay cosas que a Dios se levante la mano, ya yo no estoy seguro. Si hay cosas que a Dios se le fueron de la mano en una época de la historia, porque el problema es que Él estuvo ocupado en otras cosas, entonces mi salvación, ¿cómo está la cosa con Dios? Entonces, ¿cómo yo voy a saber que yo voy a estar en un viaje y Dios me va a estar cuidando en ese viaje? Si la palabra de Dios, que es lo que salió de su boca, a Él como que se le fue de las manos, se le fue de la mano porque imagínate, el pobre Dios falló. Entonces yo no puedo estar seguro del Señor. Y yo quiero que usted entienda eso. Quiero que lo entienda. Y para eso tenemos que conocer los atributos de Dios. Usted tiene que conocer a qué Dios usted sirve. ¿Qué Dios lo llamó? ¿Cuál es la esencia de Dios? Las características que tiene Dios.
si sabemos si es capaz o no de garantizar su palabra pura hasta hoy. Si no lo puede hacer, hermano, lo siento, pero esto aquí es un negocio, el billete para mí, lo tengo dos míos, al final nos vamos a perder todo porque no hay vida eterna, no hay salvación y se acabó todo. Esto es así, aquí no hay nada que eso. O tenemos que creer que de verdad Dios sí estuvo cuidando y velando su palabra desde Moisés hasta Juan, el apóstol Juan, que es Apocalipsis. Amén. Pero hoy en día, la crítica textual y todas aquellas Biblias lo que quieren dar a demostrar es como que hay que reconstruir. ¿Cómo que hay que reconstruirlo? Vamos a ver algunas cositas con respecto a eso. Ya leímos ya en 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda escritura es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. O sea, si es inspirada por él, esto no fue de voluntad humana, digo el apóstol Pedro. Entonces, si Dios la inspiró, Dios tenía que tener en cuenta que la persona que recibía la revelación era un ser humano, pero era como una herramienta. El carpintero hace la casa con las herramientas. Las herramientas solamente se dejan usar por el carpintero. Eso fue más o menos, para que me entiendan, lo que ocurrió con los que Dios inspiró. Fueron instrumentos de Dios para escribir lo que Dios quiso decirle. Aquí no hay más nada que eso. De hecho, si usted va a Éxodo capítulo 31, vaya a Éxodo conmigo, a Éxodo capítulo 31. Capítulo 31, versículo 18. Papá. Dime, mi amor. Bien. Sí, mi amor. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea que la primera palabra que Dios dio, aparte de que ya se había revelado a los hombres, fue escrita con su propio dedo. Pero el problema es que Moisés llegó abajo y ya Dios lo sabía. Llegó abajo, vio el becerro de oro, se molestó, rompió las tablas que Dios escribió, se molestó con el pueblo, se tuvieron que tragar el oro porque se lo batió con agua y se los dio a comer a ellos después, y volvió al monte otra vez. ¿Y qué pasó allí en el monte? Vaya al 32, versículo 15. Y dice el versículo 15 del capítulo 32: y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea, que las primeras tablas que rompió Moisés fueron los originales. Las segundas tablas fueron las copias. No fueron los originales. Pero esas copias eran tan inspiradas y tan legal como las originales. Por eso tenemos que entender que si Dios se encargó de revelar su palabra, Él tiene que velar por ella. Sí, amén. Amén. Además, decir que Dios no fue capaz de preservar su palabra como se la dio a ellos, hermano, es decir que Dios tiene problemas. Y Dios no es capaz. Escuche bien. Si no cae un cabello en nuestra cabeza, dijo Jesús, o una hoja, algo así, uno de esos dice, sin que Dios, si no cae mejor dicho, para ir más literal, un pajarillo no muere sin el consentimiento de Dios. ¿Cómo tú vas a decir tú a mí como que vamos a reconstruir el Nuevo Testamento? Tenemos que estar convencidos. Caer en duda es dudar de Dios. Sí, amén. Aquí no hay otra cosa que eso. Y yo quiero que lo entiendan. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 17. Usted tiene que estar seguro de eso. Versículo 18. Papá. Deuteronomio 17, 18 dice: voy, papi. Hablándole Moisés al pueblo para cuando el pueblo pusiera un rey sobre el trono. Y le dice: y será que cuando se sentare sobre el trono de su reino, que ha de escribir para sí en un libro una copia de esta ley, la cual está delante de los sacerdotes y levitas, y la tendrá consigo y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos estos estatutos, para ponerlos por obra. O sea que el rey haría una copia de ¿qué?
del original de los levitas, ¿cierto o no? Sí, amén. Ahora, esa copia no era inspirada. Si venía del original, era inspirada. Amén. Amén. Si yo agarro ahora mismo el Salmo 91 y hago una copia y la regalo, es una copia inspirada, porque salió del original, o mejor dicho, salió de las copias del original. Amén. Entonces, no es como que a Dios se le perdieron las cosas y como que se volvió loco y se le olvidó perseguir y hacer prevalecer su palabra. No, Dios es un Dios de orden y es justo. Y la palabra de Dios dice que su palabra es pura. Dice, purificada 7 veces en horno de plata. O sea que Dios vela por su palabra. Y yo quiero que usted entienda eso. Yo quiero que lo entienda. Para que, primero que todo, para que usted tenga seguridad, hermano. ¿De quién es Dios? Porque dudar de lo que Dios hizo es dudar de Dios. Y si la duda llega, se acabó la salvación y se acabó todo, hermano. Se acabó todo. Bendito Dios. Vaya conmigo. Ahí tiene una hoja, ¿verdad? Dice, principios básicos de un punto de vista bíblico sobre la transmisión textual. ¿La leyó? Cada creyente debería partir de 3 principios básicos cuando considera la transmisión del Nuevo Testamento. 1. Toda escritura es inspirada por Dios. Todo es todo. Dicho sea de paso, el pastor del todo es todo le mandó saludos. Hablé con él en estos días, sí. A ver cuándo puede venir por aquí. La doctrina en 2 de Timoteo 3:16 y otros testimonios de la Escritura nos muestran que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, palabra por palabra, son inspirados y por lo tanto, palabra de Dios, revelación divina, autoritativa y perfecta. En ninguna manera y en ninguna parte es meramente palabra de hombre, aunque Dios haya usado a hombres para escribirla. Como palabra del Dios vivo, podemos aceptarla para nosotros sin reserva, con fe sencilla y obedecerla de todo corazón. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ahí tienen en la pared, miren para acá. Ahí tienen ahí. Ahí hay varios folletos. Entre ellos hay dos casillas ahí que son de testigos de Jehová. Me gustaría que se lleven de los testigos de Jehová o de lo que ustedes quieran ahí, llévense lo que usted quiera cada vez que quiera. Porque eso le va a instruir a usted y lo va a preparar para cuando tenga que hablar con esas personas. Ahí están en casa. Puede llevarse lo que necesite. Llévese uno cada uno si quiere. Ok, 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad de un hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Decir que a Dios se le olvidó cuidar su palabra es decir que el Espíritu Santo se quedó perdido, el Padre también, y el Hijo vino y sabía que la palabra de él se iba a perder. Así que totalmente falso cuando digan, no, es que tenemos que recuperar. Aquí no hay nada que recuperar, tenemos la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. O sea que la palabra que se hablaba en el Nuevo Testamento era palabra de Dios. Llegaré en un momento determinado a este punto, pero se lo voy a decir desde ya. La Iglesia Católica no nos dio la Biblia. Escúchame bien. La Iglesia Católica no nos dio la Biblia. Hay una famosa Biblia Vulgata que la dio un tal Jerónimo en la época de Constantino, que mandó a hacer 50 Biblias, que era la lengua vernácula de aquel tiempo, pero esa Vulgata era una Vulgata falsa. La Vulgata real, eso fue en el año 300 y algo. La Vulgata real, de la que sí recorría ya el mundo, por lo menos el mundo oriental, era la Vulgata, pero la del siglo II. Ya en el siglo II, los cristianos que llegaron a los Alpes, llegaron allá con la versión de la palabra en griego. Y ellos iban, cada vez que los cristianos se movían de una ciudad a otra, traducían ellos mismos la palabra de Dios del griego que la recibieron a la lengua vernácula donde estaban.
Si llegaban a Polonia, a la lengua de Polonia. Si llegaban al África, a la lengua del país del África donde llegaba. Si llegaban, no sé, a Asia, a la lengua de allí. Por lo general, después de lo que es el griego, llegó el latín. Y era un imperio bien grande. Y ellos la tradujeron del griego al latín. Le pusieron vulgata porque era una lengua no vulgar de vulgaridad, sino que era la lengua común del pueblo como tal. Esa fue la verdadera Biblia. Por lo tanto, ya el canon bíblico, los 27 libros del Nuevo Testamento, o sea, los 66 libros de la Biblia completa, ya estaban caminando ya para aquel tiempo. La Iglesia Católica no nace hasta Constantino. Así que cuando ya llegamos a la Reina Valera, ni siquiera a la Reina Valera, porque Reina fue uno y Valera fue otro, sino que cuando llegamos a la de Reina, Casiodoro de Reina, que es la Biblia del Oso, la primera, que tampoco fue tan así, pero bueno, la primera, ya había una Biblia moviéndose en el mundo, que era la que estaban entre cristianos y se pasaban de unos a otros, y donde quiera que llegaban, ellos mismos la traducían. Eso es lo que se le llama el texto recibido. La Iglesia Católica jamás nos dio la Biblia a nosotros. Lo que pasa es que ellos tenían cierto manuscrito, y entonces Casiodoro de Reina fue el primero que hizo la traducción al español, y no recuerdo qué es lo que no me acuerdo cómo se llama el americano, no es el americano, el inglés, le llamaban no me acuerdo cómo se llama, se le dice en ese momento, la tradujeron al idioma inglés, que fue en la época de la Reforma, 1400, 1500, porque ya en el siglo II había Biblia, o sea, ya había un estándar de lo que es la palabra de Dios moviéndose y transmitiéndose oral y literalmente escrita entre los cristianos. No en el 300 cuando llegó la Iglesia Católica, absolutamente. Eso es falso. Lo que les quiero decir es, siempre Dios se ha encargado de velar por su palabra. No solo la inspiró, sino que la preservó. Ellos no creen en la preservación de la Escritura. Al no creer en la preservación de la Escritura, tampoco pueden creer en la autoridad de la Escritura. Es por eso que yo siempre les exhorto a ustedes, búsquense una buena versión, porque no es lo mismo, una versión lo más apegada al original posible a una versión común y corriente, donde una sola palabra te puede cambiar totalmente una doctrina. No es lo mismo decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No es lo mismo. No es lo mismo decir que Dios fue manifestado en carne a decir que Él fue manifestado en carne. Totalmente diferente. Y usted va a agarrar Biblias que va a decir, Él fue manifestado en carne. Sin embargo, los más antiguos dicen, Dios fue manifestado en carne. Los más antiguos traen los pasos. Cuando usted agarra una Biblia donde diga, que yo creo que todos hemos pasado por ese error, todos. Ahí yo tengo Biblias de estudio donde dice, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos, eso lo va a encontrar. Pero uno por ingenuo, pues no le hace caso a esas cosas. Pero hermano, dice la Escritura que compra la verdad y ¿qué dice? Y no la venda. La verdad dice te hace libre. No, realmente cuando usted vea en una Biblia donde diga es que en los manuscritos más antiguos no aparecía este pasaje, como por ejemplo los últimos capítulos de Marcos, como por ejemplo el pasaje de la mujer en adulterio, que dicen que no, que eso es falso, eso es espurio. Sobre todo los testigos lo dicen así. Sobre todo, 1 Juan 5:7, es que en los manuscritos más antiguos, no, eso es falso. Realmente donde no aparecen es en el manuscrito Vaticano y Sinaítico, que son los manuscritos más antiguos, pero del Papa y del Vaticano. Y como el Papa y el Vaticano patrocinan esas grandes empresas distribuidoras de Biblia, ahí el comité tiene que hacer lo que ellos digan. ¿Qué manuscrito vamos a usar? Los mismos. Y ahí viene el mundo a comerse todo lo que ellos dan. No. Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Sí, amén. Para su desgracia, uno de sus, Nestlé Alan, creo que fue el que lo dijo, uno de los, no creadores, pero de los propagadores del texto crítico, dijo algo para su pescuezo. Solamente, escuchen bien, solamente con el testimonio, ellos le llaman los padres de iglesia, pero son los líderes de la iglesia primitiva del siglo I, II y III. Solamente con con lo que hablaron los primeros padres de la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia primitiva, se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento. Mi hermano, si eso es así, ¿por qué tú lo quieres cambiar ahora? O sea, que el propio testimonio de los antiguos testifica en contra de ellos. Por eso tú y yo tenemos que estar seguros de que la palabra de Dios es infalible. Sí, amén. Es infalible y es preservada totalmente por Dios. Amén. No me quiero extender mucho. Gloria a Dios. El Salmo, número 2, Dios cuida su palabra. No solamente la inspiró,
sino que también cuida su palabra. Y en Mateo 13:31 Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, en Marcos 13:31, mas mi palabra no pasará. Pero también Jesucristo dijo, de cierto digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya. Entonces, como la historia de que hay que buscarla, hay que preservarla y hay que reconstruirla. Explícame. Se llama recreacionismo, se llama eso. Explícame por qué hay que hacerlo. O Jesucristo se olvidó. Mire, si hay que poner en duda la Biblia, está en duda nuestra salvación, perdónenme. Y sobre todo el carácter, la integridad y los atributos de Dios. Están en duda por completo. Por supuesto, estos son unos ateos vestidos de oveja. No son otra cosa que eso. Si Dios ha dado esta palabra para edificar y guiar a los creyentes, Él es el Todopoderoso. La conservará para su iglesia hasta el fin de los tiempos. Y lo dice Isaías 55:11. Búsquelo conmigo, eso se lo voy a dar para su casa. Eso es una porción de un libro que yo tengo, por supuesto. Isaías 55:11. Recuerde siempre que Pablo dijo que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que está en nosotros. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por lo tanto, la palabra de Dios, Dios la cuida, Dios la guarda y se va a cumplir lo que dice. Sí, amén. Si Dios nos insta a aceptar y guardar y obedecer esta palabra por fe, entonces de ahí se deduce que Él también la guardará para nosotros. De otra manera, sería imposible obedecer el mandato de Jeremías 1:12, donde Dios dice, porque yo velo sobre mi palabra para darle cumplimiento. ¿Cómo que Dios vela de su palabra? Si según las teorías de hoy y los teólogos de hoy dicen que Dios como que se le fue las cosas por la mano. El Salmo 12:6-7 dice, la palabra del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás de esta generación, las preservarás. Y dice, para siempre. Explícame qué significa para siempre. Según la Biblia del Rey Jaime, la King James, ¿cómo guarda Dios su palabra? En el Nuevo Testamento hallamos una indicación importante en el encargo de Pedro a Timoteo. Retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, es decir, la palabra del versículo 13, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1:13-14 dice, de ahí podemos deducir que Dios quiso conservar su palabra por medio de creyentes nacidos de nuevo, que dirigidos por el Espíritu Santo protegieron esta palabra contra cambios y la transmitieron fiel después de los apóstoles. Eso no tiene más nada. Y el tercer punto para terminar hoy, Satanás, el adversario de Dios, intentará falsificar esta palabra quitándosela a los creyentes. Precisamente porque es la palabra de Dios y no palabra de hombres sin fuerza. Tenemos que contar con que el adversario odia esta palabra y tratará de atacarla. En la Biblia mismo hallamos cómo seduce a Eva con las palabras de Dios tergiversadas, con que Dios ha dicho, no comáis. Eso no es así. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas vas a ser igual a Dios, conociendo lo bueno y lo malo. No te vas a morir, no los mató, acabó con ellos, porque usó la misma palabra de Dios para acabar con la vida de ellos. Por eso yo pongo siempre el ejemplo. Usted agarra un pedazo de carne, agarra un buen cuchillo, y si usa bien el cuchillo, usted corta bien la carne. Pero si usted agarra la carne y agarra el cuchillo al revés, se corta todos los dedos, ¿verdad que no? Esa es la palabra de Dios, hermano. Tenemos que saber emplearla como debe ser. Sí, amén. Y eso es lo que está pasando hoy, que Satanás las está torciendo para engañar al pueblo de Dios. O sea, que ya no hace falta traducir la palabra de palabra por palabra, sino mejor es el sentido. Y como ellos dicen en su Biblia, cuando usted agarra una Biblia de esa por ahí y usted vaya al índice, a la parte de adelante, al prólogo, vea donde dice, esta Biblia tiene un lenguaje más elegante, más asequible, más entendido. O sea que ellos le van a poner el sentido y el significado que ellos entendieron de lo que Dios quiso decir para que usted se vaya con esa doctrina. No, hermano. La palabra de Dios esté tosca o no esté tosca, se entienda o no se entienda, no le toca a ellos traducirla de la manera que le da la gana. Nos toca a nosotros investigar cuál es el sentido de lo que tiene la palabra. De lo contrario, tumbaron toda
la hermosura que tiene Dios y toda la majestad de Dios y toda la omnipresencia de Dios y han destruido al Dios Todopoderoso, entre comillas, ¿no? A la imagen de los hombres, hermano. Porque han puesto a Dios como que Dios está preocupado por ahí. Y a Dios se le van las cosas a las manos cuando yo tengo que estar seguro de que Dios guarda por nosotros. Amén. Amén. Que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Que fue Él el que nos llamó con llamamiento santo para buenas obras, que Él fue el que nos dio su Espíritu Santo. Cuando llegamos a esto, hermano, todo eso se desbarata y usted está convencido de lo que hay. En uno de los libros que tengo, sobre todo para darle respuesta a los testigos de Jehová, una de las cosas que los testigos de Jehová nunca van a hallar respuesta, se lo digo a los hermanos el miércoles, es que usted haya hablado y conocido a Dios. Para ellos, los únicos que conocen a Dios son ellos. Los únicos que tienen una experiencia con Dios y una salvación para con Dios sobre la Watchtower son los testigos de Jehová. Y cuando usted le toca en la puerta y ellos hablen y usted le diga, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, ¿y cómo usted cree en Dios? Y usted le da y dice, porque es que Dios cambió mi vida. Ya se acabó todo ya. ¿Cómo? Sí, yo doy testimonio. Mira, yo era esto y esto. Y Dios me cambió. Salí de aquí y me hizo esto y esto. Además, me dio su Espíritu Santo, me dio conocimiento de su palabra. Tengo un gozo. Sé que soy salvo. ¿Por qué? Porque Él pagó por mi pecado, hermano. Se acabó todo. Porque ellos no pueden tener en su cabeza que una persona fuera de la Watchtower, de los testigos de Jehová, tenga una conversión a Dios. Para ellos son los únicos. Sin embargo, experimentar y explicarle a ellos su conversión al Señor los deja sin palabras. Totalmente sin palabras. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a entender la palabra del Señor. También vemos cómo tienta Satanás al Señor. Jesús citando palabras de la Escritura, pero omitiendo algo. Eso lo hace el enemigo. El mismo Señor Jesús nos enseña que Satanás intenta robarnos la palabra en Marcos 4:15. Vaya conmigo a Marcos capítulo 4, versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. O sea que son aquella gente que llegan a la iglesia, oyen la palabra, se enfrascan en las cosas del mundo, el enemigo viene, los pone a pensar otra cosa y le quita la palabra del corazón. Eso es lo que hace el diablo, matar, hurtar y destruir. Él no hace otra cosa que no sea eso. Gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que la transmisión textual de lo que Dios ha guardado se refiere a la transmisión de la palabra de Dios. Y dice en el último párrafo, tiene que haber una línea de transmisión del Nuevo Testamento pura y guardada por Dios, caracterizada por fidelidad, por fiabilidad y fidelidad en la transmisión, por congruencia interna y claridad. Esta transmisión tiene que provenir de los escritos originales por medio de una línea de transmisión ininterrumpida. Los creadores del texto crítico de las nuevas Biblias dicen que no, que hubo un silencio, se perdió todo y se rompió esa línea. Es lógico suponer que en esto las iglesias fundadas por los apóstoles poseían los escritos originales y tenían probablemente hasta el siglo II al menos copias cuidadosas certificadas de que desempeñaran un papel clave en esto, como también los colaboradores de los apóstoles. Si ha de ser fiable, esta transmisión estará caracterizada por una gran armonía en los distintos manuscritos entre sí y un trabajo cuidadoso de los copistas. En otras palabras, todos los años, toda la Torá, escuchen bien esto, toda la Torá, en todos los años, se tenía que llevar todas las copias de la Torá al templo. Porque en el templo, recuerden ustedes que cuando Dios le da el mandamiento a Moisés, le dice, vas a poner dentro del arca pues una muestra del maná, la vara de Aarón, y entre las cosas que le dijo, una copia de las tablas, o sea, las tablas del pacto. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Ellos tenían allí, en el templo, unas copias que eran como los originales, por así decirlo, de la ley. Y lo que ellos hacían era que copiaban la ley, se la daban a los levitas, a los sacerdotes y juzgaban al pueblo. Pero todos los años había que traer esa copia al templo y compararla con los originales, para ver si no se le había cambiado o una letra, o una jota, o una tilde. Y eso no lo digo yo, eso está registrado en los libros de los judíos. Pero además de esto, en el Nuevo Testamento, en el siglo I y en el siglo II,
Algunos de ellos decían, si tienes alguna duda de la copia del evangelio que tú tienes ahora, ellos decían, vayan a Antioquía. Recuerden que en Antioquía fue cuando se le llamó por primera vez cristiano a los creyentes. ¿Sabe por qué Antioquía? Porque cuando Pablo o Pedro o Juan le escribían una carta a los cristianos, a la iglesia que le escribían, ellos dejaban esa carta allí. Y cuando Pablo decía, léase esta carta también en los de la Odisea, ellos hacían una copia de la carta de Pablo y la mandaban para allá. Pero el original se quedaba allí. Y cuando había una duda con alguna copia, viajaban hasta Antioquía o a la ciudad, por ejemplo, a Esmirna o a Pérgamo o a Corinto o a Efesio o a Galacia, y ahí estaba la copia que había mandado Pablo. Y la compra, así está, no hay problema, es lo que quiere decir la copia. Y te ibas otra vez con tu copia. O sea que Dios siempre se cargó, y los cristianos al principio sí lo sabían, la importancia que había que darle a la palabra. Esto no es de que, boom, cayó del cielo un libro, este es el libro de Dios y se acabó. No, esto no fue así. No es que se reunieron 4 o 5 hombres y ellos dijeron, este va a ser el canon creyente. No, ni ningún canon. Ya en el Nuevo Testamento estaba la Biblia caminando y el canon estaba caminando también. Dios se encargaba de eso. Y yo le digo a usted porque me costó trabajo dar con todo esto, a pesar de todo el tiempo que llevo en el Evangelio. Porque todo lo que estudié, muy pocas de estas cosas me enseñaron a mí. He tenido que buscar, investigar, indagar y estudiar muchísimo para llegar a lo que le estoy diciendo a usted, que está sentado ahí y se lo está comiendo así de gratis fácil. Pero la verdad es esta, no es otra, porque estoy cansado de que me digan, la Iglesia Católica te dio la Biblia. Mentira y falso. El Señor se encargó de inspirar, de preservar y darle la autoridad a su palabra, y esa es la palabra que tenemos hoy nosotros aquí. Así que no hay ninguna iglesia católica que nos dio la palabra a nosotros. La palabra nos dio el Señor, y eso es lo que tenía para ustedes hoy. Quiero que se vayan fortalecidos, creyendo en que Dios es poderoso para cuidar su palabra, poderoso para velar por ella. No solamente la inspiró, sino que la preservó y la guardó hasta el día de hoy. Amén. Y no solo el Nuevo, también el Antiguo Testamento. Porque ese cuento de que los deuterocanónicos estaban en la Biblia primera, mentira. Lo metieron los católicos en el tiempo de Constantino. Porque los deuterocanónicos son de la época de los macabeos. Y los macabeos son 250 años antes de Cristo. Y si los judíos hoy, en la Biblia de ellos, en el Tanaj, no tienen los macabeos, es porque nunca fueron inspirados por Dios. Entonces tenemos que aprender un poquito de eso para que usted sepa presentar defensa como hace hombre. Vamos a ponernos de pie, que vamos a orar. Te damos gloria, Señor. Te damos alabanza en esta hora. Te pido que tu palabra, Señor, y tu convicción quede en el corazón de cada uno de nosotros. Que nos ayudes, Padre mío, a enseñar tu palabra, a exponer tu palabra, a poder enseñar a otros, como dice tu palabra, hombres fieles que enseñen la palabra, Dios. Yo te pido que en el nombre de Jesús tu pueblo atesore la palabra y esté basado y fundamentado en que tú eres el Dios Todopoderoso, y fuera de ti no hay Dios que salve, no hay Dios contigo, y tú no eres un Dios que se te van las cosas de la mano, sino que tú mismo dijiste que tú velas por tu palabra. Tú velas por tu palabra y hemos creído que velas por tu palabra. Y eso realmente nos da la seguridad, la convicción de que si velas por tu palabra y todo lo que estamos viendo, la gran mayoría es una falsedad, entonces tenemos paz de que también velas por nuestras vidas, velas por nuestras almas. Tenemos paz sabiendo que tú lo sabes todo, Dios mío, y que nada se va de tu mano. En esta hora te pido que bendigas a los hermanos que estamos en este lugar, las familias que estamos en este lugar, y que reprendas, Padre amado, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad y todo espíritu inmundo de los que estamos en este lugar, toda dolencia, todo malestar que pueda estar martirizando nuestros cuerpos, Dios mío, yo te pido que tú lo saques de nosotros en el nombre de Jesús. Mira, Señor, este dolor que tengo en el costado izquierdo, yo te pido que en el nombre todopoderoso de Jesucristo, tu palabra que hemos hablado hoy, Dios mío, me sane en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre. También te pido que sanes a tu pueblo y te acuerdes de George Michael, Dios. Liberta a ese joven y amanece sobre su vida. Gracias por el milagro que hiciste en mi hermano Elkin Grueso. Yo sé que tú lo has levantado. Has sido tú el que ha roto sus prisiones y le diste tranquilidad y le diste paz y le diste también sanidad a su cuerpo en esta hora. Gracias, Dios, porque tú sanaste a tu amigo, a mi amigo Elkin Grueso. Te pido que lo bendiga, que le des palabra, Dios mío, que él pueda seguir defendiendo tu palabra en contra de esa herejía unicitaria que se está levantando en Colombia. Guíalo, Dios mío, dale sabiduría, dale de tu gracia, mi hermano Elkin. Y úsalo con poder, Dios mío, para destruir esa herejía, Padre, que se ha levantado de la unicidad en el nombre de Jesús. Te pido que nos bendigas en esta hora, Dios. No nos despedimos de este tiempo
O sea, no nos despedimos de tu presencia.